Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Nos toca el día de hoy estudiar un poquito sobre endocrinología dentro de los temas que tenemos que estudiar con la nueva versión de examen que va a aplicar la UAP para aspirantes al área de la salud. Particularmente tenemos muchos interesados en ingresar a medicina, y eso es lo que históricamente ha ocurrido, pero bueno, lo mismo ocurre para otras áreas de la salud. Endocrinología y reproducción era un tema que no estaba abordado anteriormente, entonces vamos a estudiarla, pero vamos a estudiarla desde la manera más íntegra, más sencilla, no como si ya fueran alumnos de la universidad, considero que eso no es lo que les van a preguntar, tampoco como si ya fueran especialistas, no es la idea hacerles creer eso, vamos a tratar de entender la endocrinología y la reproducción en esta primera parte, la endocrinología de la manera más sencilla, de modo que ustedes se puedan apropiar de esta información y les sea más sencillo contestar su examen y tenga muchas utilidades incluso en su vida diaria, porque esto es un tema muy interesante, muy apasionante, que en lo particular a su servidor les gusta mucho. Soy el doctor Álvaro Rivera y con mucha información, así que vamos de lleno. Veamos primeramente esta parte. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Como lo hemos dicho, el sistema endocrino reproductivo. Vamos a especializarnos o a profundizar en el endocrino. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar definiendo qué es la endocrinología, cómo es que sabemos qué es y qué es lo que sabemos. Vamos a definir qué es una glándula. Vamos a hablar sobre su clasificación y tipos porque muchas veces hay confusión en ese sentido. Después nos vamos a ir a hormona, que también es un término que genera mucha confusión. Vamos a tratar de definirlo de la manera más sencilla. Vamos a ver ejemplos de los tipos de hormona y vamos a de esta manera tratar de conocer todo lo que vamos a abordar en esta serie de videos. Primeramente, ¿qué es la endocrinología? Bueno, es una disciplina científica y médica que se ocupa específicamente de las hormonas y aborda de forma multidisciplinar el conocimiento de las hormonas y sus trastornos. No obstante, lo anterior también va a estudiar los tejidos que se encargan de generar y secretar estas glándulas, así como sus procesos de regulación, ya que finalmente la desregulación en estos procesos será lo que lleve a los estadios de enfermedad. Y de este lado vemos un órgano que probablemente ustedes ya se encuentren familiarizados con el mismo, que es el páncreas. El páncreas es una glándula de dos tipos, exócrina y endocrina. Vamos a ir definiendo más adelante a qué nos referimos con esto, pero bueno, quería ir metiendo algunos términos interesantes esperando captar su atención. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre los procesos evolutivos que nos llevan a desarrollar este sistema tan hermoso y tan complejo como es el endocrino. Y es que sin duda alguna debemos entender que no se genera simplemente con la finalidad de llevar un mensaje a otro, sino de un punto a otro, sino como la finalidad de generar un sistema alterno a otro sistema muy interesante que también lleva un mensaje de un punto a otro, pero que lo hace a través de un cableado muy interesante que es precisamente un cableado celular. Ahora bien, se generó para esto el desarrollo de sistemas complejos y para ello se tuvo que pasar desde un organismo unicelular a un pluricelular. Entendámoslo de la siguiente manera. Mientras nosotros únicamente teníamos un organismo unicelular, pues entonces nosotros lo que teníamos es simplemente la necesidad de interactuar con el medio ambiente. Eventualmente, si se requería cooperar, interactuar con una célula vecina, pero que de alguna manera no formaba parte de una misma economía, sino que formaba parte de una comunidad. Esto nos permitió en algún momento darnos cuenta que se requería o que era más beneficioso el trabajo en conjunto. Es por ello que células cada vez más complejas, las denominadas eucariontas, empezaron a generar tejidos pluricelulares, es decir, que no fuera una sola célula, sino varias células. De modo que cuando estas células empezaron a crecer en su número, cada vez existió la problemática de que la célula que se encontraba más distal de la otra que se encontraba en el otro punto, el otro extremo de los tejidos, pues difícilmente podía conocer cuáles eran las circunstancias en las que se encontraba una u otra, por lo cual tuvo que desarrollar nuevas formas de comunicación, es decir, con las células que estaban a un lado, con las células que estaban un poco más lejos y con las células que se encontraban totalmente del otro lado del organismo. Y para ello, les reiteramos, generó dos mecanismos muy interesantes. El primero de ellos lo vemos de este lado, aquí lo vemos de este lado. Ese tejido es el tejido nervioso. Como lo he dicho, a través de neuronas se produjeron
extensiones o prolongaciones celulares que le iban a permitir llevar la información desde una célula a otra. Estas prolongaciones o estas neuronas generaron estas prolongaciones denominadas axones. Probablemente ustedes ya las hayan escuchado, las hayan estudiado en algún otro momento, y estos axones entonces tenían una porción terminal que interactuaba directamente con otra célula. No es momento de estudiar eso, pero me gustaría comentarles que la unión de una célula con otra se va a denominar sinapsis, que muchos de los elementos que se secretaban para llegar hacia otra célula y llevarle un mensaje se denominan neurotransmisores. Los mensajes pueden ser de muchos tipos y muy variables, pero algo interesante es que este mensaje es muy veloz. Muy veloz. Una vez que se emite un mensaje, este va a correr a velocidades prácticamente, indescriptibles. Y además va a haber distintos tipos de fibras nerviosas que tendrán algunas más velocidad incluso para hacer funciones de distintos tipos. Sin embargo, esta comunicación, que es muy rápida, también concluye rápidamente. Es decir, se manda un mensaje y eso es todo. Si queremos que se siga enviando, tenemos que volver a generarlo y volver a generarlo y volver a generarlo. ¿Cómo hacer para que ese mensaje llegue sin necesidad de esta prolongación, que puede ser seccionada, por ejemplo, y que eventualmente el mensaje dure un poco más? Bueno, la respuesta a este sistema o este modelo fue el sistema endocrino. El sistema endocrino de igual manera buscó la comunicación entre dos sistemas, entre dos células, pero lo hizo a través de mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos o estas sustancias químicas que iban a viajar a través del organismo no requerían en primera instancia de una prolongación de una célula o de una célula misma que funcionara como un dren. Ellos lo podían hacer o podían viajar a través del espacio intercelular. Este tipo de comunicación entre una célula y otra entonces simplemente ocupaba un medio líquido, por ejemplo, en el cual la sustancia pudiera viajar. Pero ¿qué pasaba cuando se encontraba mucho más lejos? Es decir, cuando no era suficiente el diseminarse a través del espacio intercelular o del contenido que hay entre una célula y otra, sino que requería ahora un vehículo acuoso. Pues entonces ocuparon lo que se denomina el sistema vascular o cardiovascular, donde la sangre que se encuentra perfundiendo el resto de los tejidos podía servir como un vehículo ideal para transportar estas sustancias. A eso en particular se le denomina sistema endocrino, donde ahora sí, esta sustancia, este mensajero químico o sustancia química, que finalmente se denominará hormona, viajará a través de la sangre y alcanzará nuevos tejidos, y además lo podrá hacer durante un tiempo más prolongado. Va a haber distintos tiempos, va a haber toda una serie de complicaciones, pero espero que de esta manera vayamos entendiendo cómo es que se generó este proceso. De modo que nosotros entonces tenemos estas células. Ok, entonces aquí tenemos estos dos sistemas que estamos comentando, precisamente el sistema nervioso y el sistema endocrino, donde, bueno, el sistema nervioso integra las funciones tisulares mediante una red de células y procesos celulares que constituyen el sistema nervioso y todas sus subdivisiones. Aquí vemos precisamente qué es eso del sistema nervioso, pues por supuesto vemos aquí el cerebro, que forma parte del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que son esas prolongaciones celulares, constituyen los nervios, que a su vez esos nervios están formados de neuronas, precisamente los axones neuronales, y bueno, finalmente una célula se une con otra, como lo podemos ver aquí, y manda este mensaje, pero vean ustedes en un espacio muy pequeño. Esto es una sinapsis, ¿verdad? Podemos pensar que esta es una célula presináptica, una célula postsináptica, y aquí vemos el espacio sináptico, hendidura sináptica propiamente dicha, y vemos el neurotransmisor, que puede ser de varios tipos, ¿no? Podemos pensar, los más comunes, el acetilcolina. Ahora, aquí vemos el sistema endocrino. Este va a integrar las funciones de los órganos mediante sustancias químicas secretadas por los tejidos endocrinos o glándulas hacia el tejido extracelular. Aquí vamos a empezar entonces con ciertas complicaciones, o más bien con ciertas precisiones que me gustaría hacerles, porque he visto que muchas veces se manejan estos términos sin ser tan precisos. La primera precisión que me gustaría hacer es que, si bien
las hormonas regularmente son secretadas por glándulas, no todas las glándulas son endocrinas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay glándulas de otro tipo, como las glándulas exócrinas. Ya veremos las clasificaciones, etc. Y reitero, muchas hormonas o sustancias que actúan como hormonas no son exclusivamente secretadas por glándulas. Ya veremos a qué me refiero. Pero en este momento me gustaría o quería hacer esa precisión. Veamos ahora esta nueva parte de la historia. ¿Cómo y cuándo? Algo interesante. Sin duda alguna, ¿cómo es que a alguien se le ocurrió investigar y descubrir todas estas cosas y desde cuándo lo conocemos? Realmente, pues miren ustedes, desde el siglo XVII, por ahí Wharton fue quien escribió acerca de unas glándulas muy importantes que son las glándulas suprarrenales. Y lo que él decía que era probable que cada glándula tuviera su propio canal o su propio medio para liberar algunas sustancias. Entonces, Wharton desde el siglo XVII ya identificaba algunas funciones de las suprarrenales. ¿Por qué se dio cuenta de esto? Bueno, porque si bien muchos tejidos existen en el organismo, también se dio cuenta que muchos de estos tejidos contaban con sus propias estructuras, sus propios canales para llevar algunas de las sustancias que producía. Por ejemplo, los riñones que están abajito de las suprarrenales, recuerden, suprarrenal, el nombre les dice, se están arriba de los riñones, estas glándulas. Se daba cuenta que los riñones contaban con un hilio que llevaba unos conductos y se daba cuenta que ahí bajaba la orina y decía, bueno, estos conductos salen hacia la vejiga, son por supuesto los uréteres, van hacia la vejiga, terminan en la uretra y eventualmente así sale la orina, pero se daba cuenta que las suprarrenales no tenían ningún conducto, entonces decía, seguramente ellos tengan un propio conducto, y bueno, ese propio conducto era la sangre. Las suprarrenales se dividen en dos partes, una cortical y una medular, y es así como producen secreciones especializadas en cada parte de estas. Ahora, Bordeaux, ya para 1775 estipula que cada órgano produce sustancias específicas que por vía sanguínea ejercen acciones estimuladoras y útiles para la conservación del organismo. Y es que por ahí se dieron cuenta de cosas muy interesantes. Fíjense nada más. Berthold inauguró propiamente la fisiopatología experimental al darse cuenta de la importancia de secreciones internas. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando extirpaba los testículos de los pollos, estos no desarrollaban caracteres sexuales masculinos. Es así como pues se daban cuenta de la importancia de una glándula, que no nada más se encontraban ahí para, en este caso, producir espermatozoides, sino que también tenían funciones sobre muchos de los órganos del organismo y que permitía la expresión, en este caso, de los caracteres sexuales. Fíjense, de ahí la importancia de, bueno, la experimentación con animales y de la observación de muchos de estos procesos interesantes. Por ahí, en 1855, ya Claude Bernard hablaba de un medio orgánico interior en el cual, sin duda, él ponía como medio patente la sangre y su importancia como medio de transporte para distintos transmisores, en este caso para las hormonas. Tiempo después, apenas un año después, Bronze Quart, creador de la fisiología experimental endocrina, también ponía de manifiesto la importancia de algunas estructuras como las propias suprarrenales. Por ahí muchas experimentaciones decían, bueno, si le quitamos las suprarrenales, el paciente muere. Si nosotros quitamos el timo a distintas edades, el paciente sufre ciertas infecciones. Si nosotros quitamos la tiroides, el paciente sufre la muerte eventualmente. Vaya, se van dando cuenta de la importancia que va recorriendo en estos tejidos. Finalmente, para 1920, hace apenas 100 años, Starling acuñaba el término hormona para describir a una sustancia que era la secretina. Y es así como finalmente llegamos a conceptos más interesantes que vamos a empezar a estudiar en este momento. ¿Qué es una glándula? Bueno, las glándulas van a ser tejidos especializados en producir secreciones, los cuales se van a producir o se van a originar a partir de células epiteliales. ¿Qué es una célula epitelial? Bueno, ustedes seguramente tengan en su mente la imagen de una célula redonda, cuadradita, como ustedes gusten.
Bueno, pues estas células también se imaginan que se encuentran organizados por distintos niveles, unas que se encuentran más superficiales y otras que se encuentran más profundas. Las células más superficiales de los tejidos se denominan células epiteliales y estas células epiteliales eventualmente pueden especializarse, vamos a pensar, diferenciarse, sumergirse, generar un pequeño conducto, eventualmente células especializadas capaces de producir una secreción. Vamos a ver, de hecho, vamos a ver unas imágenes para que tratemos de ejemplificar más este proceso. Y bueno, eventualmente estas células epiteliales entonces van a dejar la superficie en que se desarrollan y van a penetrar el tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido que conecta unas células con otras y eventualmente van a elaborar de esta manera su propia lámina basal, que es la estructura que sirve como base. Ahora bien, me voy a desaparecer un momento para que ustedes puedan ver esta imagen más claramente. Los epitelios entonces glandulares elaboran su propio producto en forma intracelular mediante síntesis de macromoléculas, es decir, estas células dentro de sí a través de síntesis de proteínas o a través de la modificación de ciertos compuestos van a producir vesículas de secreción, las cuales eventualmente podrán liberar al espacio extracelular. Aquí vemos ejemplificado, por supuesto, meramente con fines didácticos, algunas sustancias que pudieran estarse produciendo dentro de la célula y que eventualmente pudieran estar siendo secretadas. De esta manera nosotros podemos clasificar a las hormonas de acuerdo al producto secretorio. Y es que fíjense nada más, las secreciones de las glándulas pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, las hormonas polipeptídicas, por ejemplo, la glándula hipófisis, pueden producir sustancias que tengan la capacidad de llevar mensajes y que estas sustancias estén hechas a base de polipéptidos. Aquí voy a aparecerme nuevamente para tratar de explicar esto. ¿Qué es un polipéptido? Fíjense nada más. Poli, muchos, péptido, muchos péptidos. ¿Qué es un péptido? Bueno, un péptido no es otra cosa que un conjunto de aminoácidos. Un aminoácido va a haber varios tipos de aminoácidos, va a haber varias clasificaciones, pero un aminoácido lo podemos entender como un compuesto hecho a través de aminoácido, una amina con ciertas características que por el simple hecho de recordar un poco de química básica, sabremos que está hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso va a ser un aminoácido, varios aminoácidos van a ser un péptido, un polipéptido. Bueno, tratemos de entenderlo de esta manera. Me vuelvo a desaparecer para seguir viendo la imagen. También puede haber sustancias serias. ¿Qué es eso de sustancia seria? Bueno, una secreción de una glándula puede ser, por ejemplo, las glándulas que se encuentran en el conducto auditivo y que producen cerumen. ¿Qué es el cerumen? Conocido en algunas regiones como cerilla, es esta sustancia sebácea que se produce en el conducto auditivo y que nosotros eventualmente podemos sentir al momento de hacer aseo o cuando sentimos comezón en estas partes, cuya hipersecreción puede hablarnos de una patología o eventualmente puede ser normal. Ahora, ¿solamente se pueden producir polipéptidos o ceras? No, también se puede producir mucinógeno. ¿Qué es el mucinógeno? El mucinógeno es una estructura previa que se va a hidratar y se va a convertir en mucina. ¿Y qué es la mucina? Pues la mucina es el principal compuesto del moco. Entonces, pues el moco es producido como por parte de una glándula. Esta glándula particularmente pueden ser células caliciformes que se van a encontrar, por ejemplo, en el tracto respiratorio y que van a tener como finalidad producir este moco que va a estar protegiendo de la invasión de algunas bacterias, de algunos agentes infecciosos, gérmenes en general. Ahora bien, ¿solamente puedo producir esto? No, también puedo producir leche. ¿Qué es la leche? Pues la leche es un conjunto de agua, lípidos, proteínas y por supuesto carbohidratos. El carbohidrato más importante de la leche, la lactosa, hecho a partir de glucosa y de galactosa, ¿verdad? Tenemos ese disacárido que se localiza en la leche y que también por supuesto tiene caseína y algunos lípidos. Y pues es producido por una glándula. Las glándulas pues son las glándulas mamarias, cuya importancia queda de manifiesto durante las primeras etapas de vida, particularmente pues, las etapas neonatales y de lactante. Eventualmente tenemos otras glándulas que también producen compuestos
como las glándulas salivales, que producen un líquido, ¿verdad?, que va a tener algunos electrolitos y que tiene importancia a nivel gastrointestinal, donde forma parte de los procesos iniciales de secreción para la digestión. Ahora bien, también podemos tener glándulas sudoríparas que producen una sustancia nuevamente muy importante para la termorregulación. Entonces, vean ustedes que glándulas hay de muchos tipos, y no todas las glándulas son endocrinas. De hecho, de todas las que acabamos de mencionar, endocrinas solamente son, ejemplo, las primeras. El resto no son glándulas endocrinas, pero también son glándulas. Es por ello que me ha tocado escuchar que hay confusión y por eso me gustaba hacer o quise hacer estas precisiones que estamos viendo aquí. Y pues bueno, vámonos de lleno. ¿Se acuerdan que yo les decía que entran estas células epiteliales? Pues vean, aquí la podemos ver, cómo estas células se van a especializar y van a ingresar dentro de una suerte de conducto, ¿verdad? Estas células de aquí abajo son las que van a estar produciendo la sustancia y eventualmente esto podrá servir como conducto secretorio. Vean ustedes, va a haber de varios tipos, de hecho, vamos a tener muchos tipos de conductos que se van a formar. Son muy interesantes la forma en la que se generan. Pero estas glándulas, quiero que noten ustedes que siempre sale el compuesto hacia una luz. Bueno, todas las glándulas que conserven esta estructura y que saquen su compuesto hacia una luz serán glándulas exócrinas, que lo sacan su contenido hacia afuera. Las glándulas endocrinas no van a sacar este contenido, van a perder esta luz y su contenido se va a almacenar para posteriormente secretarse a través de la sangre. Bueno, esta es una imagen, ¿verdad?, que nosotros estábamos viendo aquí, un esquema, pero aquí vemos una imagen real de cómo es que realmente se está produciendo en un tejido. Este es un corte o una visión histológica. Ya verán o sabrán cuando entren a la carrera a qué se refiere la histología. Les adelanto, es el estudio microscópico de los tejidos. Histo es tela o tejido y logos es ciencia o tratado. La forma en lo que lo van a hacer es una vía secretoria constitutiva, una vía regulada. ¿Qué significa esto? Bueno, secretoria constitutiva significa que está secretándose constantemente y una vía secretoria regulada significa que solo se secreta ante ciertos estímulos. Y bueno, ya irán estudiando esto hacia más a profundidad. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estas glándulas? Insisto, ya lo estudiamos por los tipos de secreciones. Ahora vamos a clasificarlas por la forma en que se liberan estas secreciones. Primeramente tenemos aquí a las glándulas exócrinas que van a secretar sus productos a través de conductos hacia una superficie externa o interna de la que se originan, y las glándulas endocrinas que no tienen conductos y perdieron sus conexiones con el epitelio original y en consecuencia secretan sus productos a los vasos sanguíneos o linfáticos para distribuirse. Les reitero, las glándulas exocrinas que hacen una liberación hacia afuera, no me refiero, y por eso lo pusimos aquí de esta manera, nos referimos hacia afuera de la glándula, pero no siempre hacia afuera del tejido o hacia afuera de la piel. Por ejemplo, las células sudoríparas sí lo van a producir hacia afuera, no vamos a sudar a este nivel. Pero, por ejemplo, la saliva se produce dentro de nuestra boca. Si seguimos este recorrido, vamos a encontrar, por ejemplo, el páncreas exócrino, es decir, una parte del páncreas que secreta hacia el conducto digestivo y no hacia afuera, hacia la piel, ¿sale? Pero sigue siendo exócrino. Va a haber un páncreas endocrino que ahí sí va a liberar su secreción hacia la sangre, pero la parte exócrina no va hacia la sangre y bueno, ya cuando estudiemos páncreas a profundidad podremos estudiarlo eso en particular. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de glándulas endócrinas? Es decir, glándulas que producen secreciones que van hacia la sangre. Bueno, vamos a tener las principales glándulas en el organismo que van a ser las siguientes: la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, los testículos, los ovarios, por supuesto, las glándulas suprarrenales,
tanto la porción cortical como medular, y el páncreas solamente en su porción endocrina. Aquí les fui poniendo una imagen muy interesante, esperando que sea didáctica. Aquí para señalar el sitio donde se ubica la hipófisis, se va a localizar más o menos por ahí, donde se ubica la tiroides y la paratiroides, más o menos por ahí. Por aquí se va a encontrar lo que es el páncreas. Por aquí a este nivel se van a encontrar las suprarrenales y bueno, a nivel de los tejidos reproductivos vamos a encontrar propiamente los testículos y los ovarios, dependiendo de su caso. Solamente van a encontrarse dobles cuando tengamos ciertos pacientes con ciertas enfermedades. Va a llegar el momento entonces de estudiar otros tejidos que también liberan hormonas, pero que no son propiamente tejidos conocidos como glándulas, pero que van a tener cierta función glandular. ¿Cómo es eso posible? Bueno, aquí les voy a poner tejidos muy interesantes. Primero, el sistema nervioso. Sí, ese que producía prolongaciones con células, también va a poder secretar ciertas hormonas, particularmente esta estructura, el hipotálamo. El hipotálamo va a tener funciones muy interesantes que van a tener células de dos tipos particular que van a poder liberar hormonas para estimular porciones particulares de la hipófisis. Entonces es muy interesante esta parte del hipotálamo. Vamos a tener también el tubo digestivo. Sí, en la parte gastrointestinal también secreta hormonas, a pesar de que pudiéramos considerarlo como que únicamente se dedica a la absorción. No, también produce hormonas que son muy importantes para la saciedad, para el hambre o para la regulación del mismo proceso digestivo. Además vamos a tener al tejido adiposo. Sí, la grasa que se localiza en nuestro organismo va a tener la capacidad de producir ciertos mensajeros que van a tener mucha importancia incluso en muchas enfermedades. Además del hígado, por ejemplo. De hecho, el hígado es considerada la glándula más grande del organismo. Tenemos el corazón, muy interesante y muy importante. De hecho, aquí lo vemos, sí, el corazón produce también hormonas o funciona como una glándula. Les adelanto, les hago un spoiler, no creo que se los pregunten, pero siempre es interesante conocer esto. La hormona que produce es el péptido natriurético auricular, que se produce en las aurículas, de hecho de ahí el nombre natriurético de aurículas. Natri hace referencia a sodio, urético hace referencia a orinar, auricular a las aurículas, y bueno, de ahí viene ese nombre. Y bueno, el riñón produce hormonas tan interesantes como la eritropoyetina, que favorece la diferenciación de una célula madre hematopoyética pluripotencial sanguínea hacia su diferenciación hacia eritrocito. Eso lo va a hacer el riñón a partir de la secreción de eritropoyetina, es decir, una hormona que favorece la producción de eritrocitos. Y bueno, estos son los tejidos en general que van a estar produciendo. Va a haber otras células que llegan a actuar como secretoras de hormonas, pero eso lo vamos a ver en un segundo video donde abordaremos el resto de esta parte, que será hormonas, los tipos de hormonas, las características, las formas en las que se regulan, y todo esto será una gran introducción para poder ahora sí estudiar tejido por tejido. Esperando que sea claro, por favor déjenos todas sus preguntas y sus comentarios en la parte de abajo y yo los dejo como siempre, no sin antes desearles feliz lectura.